Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 10 de julio, miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día miércoles leyendo al profeta Oseas. Leemos el capítulo 10, versículos 1 al 3, 7 al 8 y 12. Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto, pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen, no tenemos rey. Pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos, y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes, cúbrannos, y a las colinas, sepúltennos. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor, para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Palabra de Dios. Es sumamente importante reconocer que el profeta Oseas, ¿qué es lo que está diciendo? Hace pocos días reflexionábamos sobre los distintos niveles que tiene siempre la profecía. La profecía habla en el momento en que es pronunciada y por eso tiene un mensaje para ese momento, para que los que están escuchando la profecía en el momento que se realiza puedan efectivamente cambiar su conducta, cambiar su corazón, agradecer al Señor. Tiene, lógicamente, una connotación hacia la salvación, hacia la plenitud de los tiempos, que es la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Tiene también una intención hacia la actualidad y tiene siempre un nivel hacia la parusía, es decir, hacia la realidad última, el último de los días. Qué bonito es leer las palabras del profeta Oseas apuntando hacia eso. ¿Por qué? Porque hemos leído cómo el profeta Oseas anuncia la victoria definitiva del Señor y cómo todos los altares de los falsos dioses serán derruidos. Y muchas veces nos enfrentamos en nuestros días a esa visión pesimista de la vida, de ver en el mundo tanta maldad, de ver en el mundo tanta injusticia, de ver en el mundo corazones tan fríos hacia el Señor, de tanto alejamiento, no solo de las personas individuales, sino de una mayoría de la sociedad en muchos casos que persiguen ideas contrarias al Señor. Y a veces se nos puede perder de vista la esperanza. La esperanza que no está simplemente en querer que se solucionen todos los problemas hoy, sino en saber que al final del día nunca habrá otro vencedor que no sea Cristo. Nunca habrá otra victoria que no sea la de Dios. Ese es el inevitable al final de la historia. Y esto tiene que estar muy presente en nuestro corazón. No es que la maldad va a triunfar en el mundo. No es que va a llegar el momento en que el demonio reine sobre toda la creación. Eso
nunca va a suceder. Y al final lo único que nos hará es mucha pena por aquellos que hayan elegido alejarse del Señor, pero no va a haber victoria para ellos. No va a haber victoria para el mal. No va a haber victoria porque el único que resplandecerá será nuestro Dios. Si yo no tengo esto claro, por supuesto, puedo quedarme atrapado viendo solo el momento actual y no darme cuenta de la realidad última de las cosas. Fíjate cómo ha iniciado la lectura del profeta Oseas. Israel era una viña frondosa, daba muchos frutos, pero ¿cuál es el problema? Que en la medida que se han multiplicado sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. ¿Qué nos está diciendo el profeta Oseas? Que cuando el ser humano se enriquece, que cuando el ser humano soluciona sus problemas temporales, tiene una tendencia que si no sabe vencer, lo va a comer. ¿Cuál es esa tendencia? A poner su corazón lejos de Dios. ¿Por qué? Porque siente que no lo necesita, que está muy bien. Pero a pesar de que eso suceda, a pesar de que no tuviéramos problemas en este mundo, a pesar de que yo tuviera riquezas en este mundo para todos, a pesar de que todos viviéramos muy bien, ¿cuál es la realidad verdadera de nuestra existencia? Siempre será una realidad temporal. Siempre será una realidad temporal. Hay corazones que no logran reconocer esto. Y por eso buscan desesperadamente que llegue la fuente de la eterna juventud y que les brinde la posibilidad de no caer jamás en la muerte. Pero eso va a suceder, será siempre el inevitable. Y entonces tenemos que tener siempre esa reflexión. A veces algunas personas me dicen, padre, pero usted siempre está ahí hablando de lo mismo. Sí, hermano mío, por supuesto. Por algo, este tema dentro de la iglesia se llaman los novísimos, las grandes novedades. ¿Y cuál es la primera gran novedad? Que nos morimos, que somos solo pasajeros, que estamos de paso en este mundo. Si esta realidad, si esta novedad no determina mi vida, bueno, entonces yo voy a estar determinado bajo una realidad que no existe, es decir, sobre una falsedad, pretendiendo las cosas de este mundo, que pueden ser hermosísimas y bellísimas y que claro que las deseamos y que claro que las queremos, pero las tenemos que desear y querer solo para ayudarnos a apuntar al verdadero fin de nuestra vida, no para otra cosa. ¿Para qué quiero yo la prosperidad, el bien, la riqueza, la comodidad, la paz, la justicia, la unión entre los hermanos, las familias, las comunidades, una sociedad sin violencia, para que podamos caminar hacia nuestro destino eterno, no para que hagamos morada en este mundo? Y por eso vale la pena luchar por todos esos bienestares en la sociedad. Pero si no es para eso, entonces ¿para qué? No, para estar tranquilos en este mundo, pero me voy. ¿Y cuál es la tentación? Nos está diciendo el profeta Oseas, que en esa riqueza el ser humano pierde de vista su finalidad. También en la pobreza. También en la pobreza extrema se pierde de vista esa posibilidad. Pero es mucho más fácil, lógicamente, buscar la finalidad de nuestra existencia cuando la única finalidad de mi existencia no es sobrevivir. Si lo único que tengo que hacer en mi vida, en lo único que puedo poner mi corazón y mi mente es en conseguir un pedazo de pan porque me muero de hambre, será mucho más difícil para el hombre pensar en su fin último. ¿Por qué? Porque tendrá toda su ocupación, toda su energía puesta en sobrevivir. Y eso es lógico. Pero cuando yo tengo
muchos problemas solucionados y no pongo mi corazón en el fin último, entonces se vuelve ya una locura. Su corazón está dividido, continúa diciendo el profeta Oseas, y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Aquí es donde entramos en esa primera reflexión que hemos hecho. Tiene, lógicamente, un momento en la actualidad cuando es pronunciada la profecía y por eso se van a cumplir las palabras del Señor. Y termina la lectura que hemos hecho con una frase preciosa. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Fíjate cómo ayer escuchábamos lo contrario. El que siembra nubes cosechará tempestades. El que siembra nubes cosechará tempestades. Le está diciendo, oye, a cada acción de nuestra vida va a venir la consecuencia de esa acción. Por eso nuestras acciones tienen que realizarse bajo la óptica de la responsabilidad. Yo soy responsable de mis decisiones. Bueno, qué hermoso escuchar cómo llego a la misericordia. ¿Qué es lo que debo anhelar? Siembra justicia. Busca la justicia. Esfuérzate por la justicia. No busques una justicia ciega, no busques una justicia a medias, no busques una justicia solo para ti, sino sé un operador de justicia y entonces efectivamente cosecharás misericordia. Preparen sus tierras para la siembra. Prepararnos. Esta frase es enorme, es una pena que no podamos reflexionarla más largamente, pero a veces queremos las bendiciones de Dios, pero no preparamos la tierra. Quiero la bendición del Señor, quiero la ayuda del Señor, quiero el beneficio de Dios, la gracia de Dios, pero resulta que no he preparado la tierra para la siembra. No, pero es que no hay lluvia y no va a llover. Bueno, yo tengo que tener todo listo para esa bendición, para esa lluvia que va a mandar el Señor. Y por eso termina esta parte del profeta Oseas abriendo nuestro corazón a la esperanza, que es como tenemos que vivir. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Iniciamos la lectura del capítulo 10 del Evangelio de San Mateo y nos topamos con este envío de los 12 apóstoles. Llamó a sus 12 discípulos. Cuidado con pensar que Jesús tenía solo 12 discípulos. Estos 12 son escogidos dentro del gran número de discípulos. Después de haberlos escogido, les da este poder. ¿Dónde empieza el poder de estos escogidos por el Señor, de estos 12? En la expulsión de los espíritus impuros. ¿Qué significa la expulsión de los espíritus impuros? Significa toda la acción de evangelización. Cuidado con pensar que se trata solo del poder exorcístico, del poder de exorcizar. Exorcizar en cuanto a una persona que ha sido poseída. Está incluido ahí, pero no se limita a eso.
Por supuesto que les va a dar el poder para expulsar a los espíritus impuros que han poseído a una persona. Pero los espíritus impuros no están solo presentes ahí, están presentes en mucho más. Mucho más. Y por eso es que toda la acción de la iglesia siempre va a tener como primera finalidad, digámoslo así, expulsar a los espíritus impuros y dar entonces la posibilidad de la santificación de las personas. La expulsión de los espíritus impuros se realiza en primer lugar en la celebración de la Santa Misa. En primer lugar en la celebración de la Santa Misa, en segundo lugar en la celebración de todos los sacramentos, en tercer lugar en la oración de la Iglesia. ¿Por qué crees que los sacerdotes o los religiosos tenemos obligación de rezar las horas? La liturgia de las horas, porque la Iglesia tiene que mantenerse permanentemente en oración. Permanentemente en oración. A esa oración se suma toda la oración de la iglesia, toda la oración que realizamos cada uno de nosotros. Pero este es el orden en el cual se realiza como primicia la acción salvadora de Cristo, que se actualiza en la Santa Misa, la oración de la esposa de Cristo, que es la Iglesia, y con ella la oración de todos y cada uno de nosotros de forma particular. Qué hermoso es cuando entendemos esto. En la medida que esto se fortalece, la acción de los demonios, sea en su acción ordinaria a través de la tentación que sufrimos cada uno de nosotros, como en su acción extraordinaria, ya hablamos de las posesiones y hablamos de otras acciones que realiza el demonio, se ven disminuidas. Oye, cuando una persona está bajo la influencia de Satanás y bajo el dominio de Satanás, no porque está poseída, sino porque vive en pecado grave y se acerca a la misericordia de Dios y busca la confesión y busca la comunión, ¿qué crees que ha ocurrido? Ha ocurrido esto, la expulsión de los espíritus impuros. Junto con ello, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Me da pena que el día de ayer algunas personas no hayan entendido lo que dije. Lógicamente que cuando uno se enfrenta a enfermedades, lo primero que tiene que hacer es poner su corazón en la confianza del Señor. ¿Los milagros existen? Claro, por supuesto. Por supuesto, yo los realizo todos los días a través de la celebración de la Eucaristía, que es el gran milagro, el gran milagro. Y entonces esto no está puesto en duda. A lo que hacía referencia el día de ayer era que hay personas que lamentablemente no buscan la ayuda médica que deben buscar. ¿Cómo voy a enfrentar mejor una enfermedad? Buscando la sanación de las tres grandes saludes que tiene el ser humano y que forman una unidad. La sanación espiritual, la sanación psíquica y la sanación física. Estas tres tienen que ir en una sola línea, pero ahí donde yo necesito una medicación, no puedo simplemente decir, no voy a buscar al médico porque yo me quedo solo con la parte espiritual. ¿Podrá sanar y el Señor podrá sanar a esa persona? Sí, por supuesto, y se realizará un gran milagro. Pero yo no puedo forzar a Dios. No puedo forzar a Dios y no puedo desconfiar de la ayuda que me llega a través de mis hermanos y que se da también por ese dominio de la naturaleza y de la medicina. A esto apuntaba. Me da mucha pena que las personas a veces no quieran escuchar o quieran escuchar lo que les da la gana. Jamás negaría de ninguna manera los milagros. ¿Cómo voy a negar los milagros? ¿Cómo voy a negar la importancia de la salud espiritual si tiene precedencia sobre todo? Yo puedo estar enfermo. Y puede ser una situación muy lamentable, pero si estoy en la gracia de Dios, tengo la salud más importante que hay.
Al final del día, como digo siempre, morirnos nos vamos a morir. Una vez que se nos ha hablado de esto, de este poder que se le da a los 12, entonces viene el nombre de cada uno de ellos para que sea individualizado. No escogió a 12 que no conocemos quiénes son, no, escogió a estos 12 y los envió con las instrucciones de ir no a los paganos, no a los samaritanos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué no ir a todas partes? Porque hay un orden en la salvación. Y como siempre, nosotros tenemos un orden. Primero, amar a Dios, después vendrá lo siguiente. Bueno, en la salvación se produce también un orden. Primero los de Israel, después vendrá la misión para el mundo entero. Y eso nos lleva, lógicamente, a buscar un orden en la misión. La misión tiene por eso que ser ordenada según las finalidades que persigue la Iglesia. ¿Para qué? Para que entonces caminemos verdaderamente hacia esa salvación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.